Bendiciones, buen día, buena tarde, buena noche, hermano, hermana, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Vamos a continuar con el significado de amor. Vimos, ¿verdad?, el significado en hebreo de amor, abur, ¿sí? Y bueno, hay otro significado de amor en hebreo que viene del hebreo 3478, que es Yisrael. Y quiere decir, Él gobernará como Dios. Dice, nombre simbólico de Jacob, también de su posteridad, Israel. Nos manda a 8280 del hebreo, que es Saram, raíz primaria, prevalecer, luchar, poder. Nos manda también a 410 del hebreo, que es él, que es fortaleza, como adjetivo poderoso, el todopoderoso, ¿sí? Dios fuerte, grandeza, potentado. Bueno, entonces aquí vemos, mis hermanos, que en ese sentido, cuando alguien realmente experimenta el amor de Dios, tiene gobierno y va a gobernar como Dios, porque entonces estamos entendiendo que el amor es gobierno de Dios, o que el gobierno de Dios es amor, o que el que experimenta el amor de Dios está gobernando. ¿Sí me explicó? Por eso dice aquí Israel. Entonces Israel gobernará como el Todopoderoso. ¿Sí? ¿Cómo gobierna Dios? Pues bueno, por supuesto en amor. El amor es gobierno. En santidad. ¿Sí? En justicia. Entonces terminamos con la enseñanza anterior, ¿verdad? Que precisamente Dios cuando ama, hace las cosas por amor a los justos, por amor a su nombre, por amor a sus siervos, ¿verdad? Y esto es con la finalidad de que se manifieste justicia, ¿sí? Entonces, aquí amor de Israel, ¿verdad? Es que Él gobernará como Dios, y Dios gobierna en santidad, Dios gobierna en el Espíritu, Dios gobierna en fuego, Dios gobierna haciendo justicia. Entonces vemos que cuando el Señor nos llama a amar, ¿verdad? Quiere que gobernemos, y quiere que gobernemos en justicia como Él, porque Dios es justicia, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dice Éxodo 18:8, dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Entonces, aquí esto lo hizo porque Dios, pues para traer libertad al pueblo de Israel de la esclavitud, del cautiverio, de las garras de Faraón, de las garras de Satanás. Fue por amor a Israel, ¿sí? Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Adonai. Entonces, obviamente, aquí estamos en el capítulo 18, en donde Moisés está hablando con Jetro, ¿verdad? Su suegro, pero obviamente le está contando ya acerca de todo lo que pasó, de la manera en cómo el Señor, ¿verdad?, toma al pueblo de Israel como su primogénito, como su hijo, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Dios, ¿verdad?, para que realmente fuera libre Israel? O sea, le está resumiendo, le está contando lo que realmente pasó, ¿no? Ya estamos aquí en el capítulo 18. Entonces, Israel es la vía a través de la cual Dios reina y gobierna. Entonces, el amor es la vía a través de la cual Dios reina y gobierna, ¿sí? Entonces, el gobierno de Dios es amor, o el amor es gobierno de Dios. Y entonces, quien experimenta, quien vive Israel, gobierna como Dios. Quien experimenta, quien vive en el amor de Dios por experiencia, gobierna como Dios. ¿Sí me explico? Quien experimenta el amor de Dios va a gobernar como Dios. ¿Sí? Quien experimenta a Israel gobierna con amor.
Ujú. Entonces el gobierno de Dios es amor, hermano, ¿sí? Y Israel es poder de Dios, fortaleza de Dios. Ujú. Entonces, por eso cuando vimos lo de paciencia, que es una fortaleza interna, es porque esta fluye realmente, porque donde está sustentada la paciencia es el amor. El amor de Dios es realmente fortaleza, ¿sí? ¿Sí me explicó, mis hermanos? Ay, no sé dónde está esto. ¿Sí? Entonces es en ese sentido. Uh-huh. El amor de Dios va a llevar a prevalecer, ¿sí? En el amor de Dios, o el amor de Dios es poder y fortaleza. Es gobierno, por eso Dios es amor. Entonces, para gobernar realmente, hermano, tienes que vivir experimentando el amor de Dios. ¿Sí me explico? Tienes que vivir experimentando el amor de Dios. Fíjate bien que realmente Israel estaba destinado a ser dirigido por Dios para gobernar como el Todopoderoso, ¿sí? Entonces el destino realmente de Israel era dominar, señorear, prevalecer, resistir, juzgar, litigar, ordenar, ¿sí? Pero obviamente que para eso tenían que realmente experimentar el amor de Dios, ser rectos, siendo ejemplo, ¿sí? ¿A dónde? A las naciones, siendo justos, siendo santos. Entonces Israel estaba llamado a expresar todo lo que Dios es, y Dios es amor. Israel, el amor, el gobierno de Dios, el trono de Dios. Eso nos dice ahí en Éxodo 17:16, ¿verdad? Estaba siendo llamado a gobernar realmente como Dios, con el poder de Dios y a establecer principios de Dios. Fíjate bien lo que nos dice aquí, Éxodo 17:16. Bueno, sí sería bueno que leyeras, yo nada más estoy leyendo el 17:16, pero que leyeras el 17. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Adonai, Adonai tendrá guerra con Amalec de generación en generación. O sea, aquí estamos viendo en este capítulo 17 cómo Dios los va a llevar, ¿verdad?, en dirección a la tierra prometida, pero obviamente no es por el camino corto, el camino de los filisteos, sino los va a llevar, ¿verdad?, por el camino largo, ¿verdad?, que van a pasar por Sinaí. Entonces, un poco antes de llegar a Sinaí, que es en Refidim, Amalek le sale al encuentro. Y sin que Israel provocara a Amalek, Amalek atacó a Israel. Y esto, hermano, pues es muy triste porque Israel venía cansado de la opresión, de todo lo que vivió ahí, ¿verdad? Entonces, Amalek le atacó. Entonces lo que le dice Dios, que mantendría guerra de generación en generación en contra de Amalek porque se levantó contra su trono. Entonces aquí está diciendo que Israel es el trono de Dios. Y obviamente el trono es en donde se sienta el gobernante, en donde se sienta realmente Dios a gobernar. El trono no puede gobernar distinto de Dios. No puede gobernar distinto del que se sienta en el trono, ¿sí? Entonces Israel estaba destinado a gobernar como el Todopoderoso, en santidad, en justicia, en amor. Entonces es en ese sentido. Entonces vemos, ¿verdad?, que el significado de amor no es el que nosotros tenemos, ¿verdad? Del abrazo, del beso. No. De que siento esto por X, Y, no es eso, hermano, ¿sí? Entonces Dios hizo lo que tenía que hacer en beneficio, en bendición de Israel, por amor realmente a ese pueblo escogido, ¿sí? Por amor a ese pueblo escogido. Entonces vemos que Dios en su amor despliega recursos de poder para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí?
de la esclavitud del diablo, de Satanás, hermano, ¿sí? Y entonces, todas esas acciones que Dios emprendió, ¿verdad? Fue para validar a Israel como su hijo, como su primogénito, como la nación escogida por Dios. Entonces, ahí, hermano, una persona en esclavitud, pues su vida no tiene validez. Es azotado, es ninguneado, es menospreciado, es rechazado, ¿sí? Entonces, no tiene validez, no ha sido validada esa vida. Entonces, el amor de Dios, una de las cosas que hace es que valida la vida de las personas. Y eso es lo que Dios, hermano, cuando envía a Jesucristo, hace. Está validando nuestra vida. El valor que tiene nuestra vida para Dios es su amado Hijo Jesús. Por eso, cuando nosotros venimos a Cristo, valemos la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate lo que nos dice aquí Éxodo 4:22. Dice, y dirás a Faraón, Adonai ha dicho, así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, Dios está validando a Israel como su primogénito, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que por su amor de Dios hacia Israel, Dios va a pelear por él. Entonces, hermano, un padre pelea por sus hijos. Un padre pelea por sus hijos. Un padre edifica a sus hijos, ¿sí? Entonces, esta validación de Israel como su hijo, como su primogénito, es por amor, ¿sí? Entonces, el amor de Dios le da un valor. El amor de Dios valida nuestras vidas cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. Y entonces Dios pelea por nosotros como lo hizo por Israel. Entonces ahí podemos ver Éxodo, ¿verdad? Desde el capítulo 7 hasta el 15, ¿verdad? Entonces el amor es la validación de Dios a nuestra vida. Y entonces en este sentido, Dios, hermano, en su amor está haciendo justicia, ¿sí? Y entonces vemos que Israel es llamado, ¿verdad?, por Dios, precisamente a gobernar como el Todopoderoso, a manifestar a las naciones, ¿verdad?, que es el primogénito, el Hijo de Dios, ¿verdad?, que es el pueblo escogido, la nación escogida, ¿verdad?, y están realmente llamados a manifestar el amor de Dios, a gobernar como Dios gobierna, en santidad, en amor, en justicia, ¿sí? Entonces el amor, por este amor a Israel, Dios utiliza, ¿verdad?, poder para traer en este caso 10 plagas a Egipto, enjuiciando de esta manera a dioses con D minúscula extraños, demonios, ¿verdad?, y trayendo la muerte de los primogénitos, porque Israel era el hijo primogénito de Dios, ¿sí? Y como padre peleó por su hijo, peleó por su primogénito. Ok. Entonces la libertad de Israel realmente, ¿verdad?, fue un cordero por familia para salir de Egipto. Y este cordero por familia era lo profético de Cristo, quien traería libertad de la esclavitud, de la condenación, del pecado, de la muerte espiritual en este caso, ¿verdad?, y por consiguiente de las otras muertes, ¿verdad?, a todo aquel que le recibiera. Ahora, mucha gente estando en Cristo, hermano, hermana, sigue en esclavitud. En la esclavitud de sus pensamientos, hermano. En la esclavitud, hermano, de sus pensamientos, porque tiene pensamientos de pobreza, de miseria, tiene sentimientos de odio, de aborrecimiento. Entonces, es una persona que aunque está en Cristo, ¿verdad?, prefiere la esclavitud. Y esto, hermano, no es grato porque Jesucristo te hizo digno por la sangre de Cristo. Entonces, tú tienes que ver cuál es tu condición, aún ya estando en Cristo. Pero no nos trajo, hermano,
a pobreza, a esclavitud, nos trajo a libertad, ¿sí? Ok, entonces aquí lo que Dios hizo por Israel es soltar, hacer fluir su amor en recursos. Entonces, el amor de Dios son recursos de poder, de gobierno, para darle libertad a Israel, ¿sí? Ok, entonces fíjate, Dios está esperando que todos los gentiles, ¿verdad?, vengan a la salvación, ¿sí? Para que entonces Israel como pueblo, como nación, esto no quiere decir que no haya judíos, que no haya pueblo de Israel, ¿verdad?, que ya esté en Cristo, pero Dios quiere, ¿verdad?, que sea como pueblo, como nación, que vengan al cumplimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Ok. Entonces, el amor que nosotros tenemos es entrañable, es de fuego, ¿sí? Vamos a leer aquí Lucas 1:78. Dice, por la entrañable misericordia. Entonces, la misericordia de Dios es de fuego. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto de la aurora. Nos dice Filipenses 1:8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, ¿sí? Entonces, el entrañable amor de Jesucristo está hablando que ese amor viene de las entrañas del Dios Todopoderoso y que Jesucristo es el amor de Dios. Jesucristo salió de las entrañas de Dios, ¿sí? Y que el amor es el que permanece para siempre, es eterno. Dice Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor entrañable, unánime, sintiéndose una misma cosa, ¿sí? Entonces, el amor, hermano, nos dice la palabra que es el vínculo, es la unión perfecta, ¿sí? La unión perfecta. Entonces, entrañable implica que viene de las entrañas de Dios. Nos dice Colosenses, vamos a leer 3 del 12 al 15. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Entonces, vestirnos, hermano, de atributos de Cristo, vestirnos de gobierno, ¿sí? Dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, el amor, hermano, nos lleva a ser agradecidos, ¿sí? Entonces, aquí yo te pregunto, ¿sabes qué es el agradecimiento? Y la siguiente pregunta sería, ¿eres agradecido? ¿Sí? El amor de Dios por experiencia, no por decir Dios es amor, por experiencia nos lleva a ser agradecidos. Bueno, este ya lo leímos. Es Éxodo 18:8, vamos a leer desde el 7, ya lo leímos. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo les había librado Adonai, ¿sí? Entonces aquí vemos que por Israel Dios ministró, hermano, los recursos de amor, de gobierno, de poder para la liberación
de Israel. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que el amor de Dios es gobierno, ¿sí? Y que el amor de Dios es justicia, ¿sí? Entonces, que aquí lo importante, hermano, que el amor de Dios nos lleva a prevalecer y que el amor de Dios, al experimentarlo, nos lleva a gobernar como Dios, con justicia, ¿sí? En santidad, en espíritu, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. No es, hermano, que tú estés en el beso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, porque el amor de Dios es diferente a lo que nosotros sentimos. No es ese amor que te hace sentir así cosquillitas en el estómago. No, eso no, hermano, eso es la carne, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues espero que esto les sirva y que realmente busquen del Señor y que realmente clamemos al Señor para estar experimentando su amor, que es el fundamento de todos los principios, ¿sí? Tú no puedes decir, ¿verdad?, que tienes fe, que tienes paciencia si no tienes amor, ¿sí? Porque el amor de Dios es gobierno y el amor de Dios es justicia, ¿sí? Y el amor de Dios te lleva a interceder por los perdidos. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.